Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una sesión más de inglés correspondiente a tercero de bachillerato. Bueno, el tema que nosotros vamos a topar en esta sesión es, como ustedes pueden ver en pantalla, son conditionals, que en español se conocen como condicionales, que sería la traducción. A ver, para que nosotros podamos entender, nosotros vamos a trabajar esta partecita en una relación en español. Los condicionales son una estructura que nosotros utilizamos normalmente en el día. Sí, un condicional, por ejemplo, es si tú estudias mucho, tú vas a tener buenas calificaciones. Ya. Como nosotros podemos ver dentro de este ejemplo, nosotros estamos utilizando dos oraciones. Si tú estudias mucho, tú vas a tener buenas calificaciones. Entonces, dentro de este ejemplo que yo les doy, ustedes se dan cuenta que existen dos oraciones dentro de esta estructura. A esta se le conoce como un condicional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo una condición, es decir, si tú estudias mucho y dependiendo de esa condición, nosotros vamos a tener un resultado, que en este caso sería tú vas a tener buenas calificaciones. ¿Está bien? Entonces, en este caso nosotros tenemos dos oraciones afirmativas dentro de este condicional. Pero no necesariamente un condicional está formado por dos oraciones afirmativas. Puede tener afirmativa negativa o dos negativas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú te gastas todo tu dinero, tú no vas a tener para comprarte un regalo. Entonces, en este caso estamos utilizando una afirmativa y una negativa. Y así existen varios ejemplos. Pero lo que nosotros debemos de enfocarnos es que en el condicional nosotros tenemos estas dos. Vamos a tener una condición y un resultado que más adelante las vamos a analizar un poquito a fondo. Ahora, ¿qué son los condicionales? Ya quedó definido. Lo que nosotros ahora vamos a trabajar es lo siguiente. Existen varios tipos de condicionales y estos condicionales se utilizan para diferentes situaciones dentro de su uso. Ahora, ¿cómo están clasificados los condicionales? Los condicionales están clasificados por los números ordinales. Como ustedes pueden ver a la izquierda de su pantalla, en negro tenemos en inglés zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Están ordenados, como les dije, por un número ordinal. ¿Sí? Que en su respectiva traducción nosotros tenemos a la derecha que sería el condicional cero o cero condicional, primer condicional, segundo condicional y tercero condicional. Como les expliqué en la generalidad, todos los condicionales tienen una misma estructura, que ya la vamos a ver más adelante. Miren, aquí, si ustedes pueden ver, nosotros tenemos lo que les expliqué a un inicio. Tenemos resultado, condición, condición y resultado. ¿Por qué nosotros tenemos estas dos? Porque los condicionales tienen la característica que se pueden escribir las oraciones en cualquier posición. Como nosotros podemos ver al inicio, ¿sí? Como nosotros podemos ver al inicio, aquí tenemos una primera estructura en la que tenemos result al inicio y condition después. Mientras que la segunda forma de poder escribir un condicional es condition and result. Como les dije, tienen la característica de poder escribirse de estas dos formas. Primero el resultado, después la condición, o primero la condición y después el resultado. Pero aquí nosotros debemos tener algo muy en cuenta que es una de las características del condicional, que es esta palabrita, que nosotros podemos ver en pantalla. La palabrita if. Si nosotros traducimos esta palabrita if, esta palabrita se traduce como sí. Se traduce como sí. Pero ahora vamos a ver una gran diferencia. Nosotros también habíamos estudiado anteriormente que la palabra yes también significa sí. Pero ¿dónde está la gran diferencia? La gran diferencia radica en lo siguiente. Cuando nosotros utilizamos la palabrita yes,
esta palabrita yes solo se utiliza para responder. Solo se utiliza para responder. Tal como nosotros ya trabajamos en el future will y en el future be going to. Cuando nosotros estamos en short answers, cuando quiero dar una respuesta afirmativa utilizo el sí, pero ese sí es el yes. Ahora, cuando yo utilizo el if ahora yo utilizo cuando yo quiero utilizar el sí en oraciones, que nosotros las conocemos como sentences. ¿Sí? Entonces el if ahora se utiliza dentro de oraciones, sean afirmativas o sean oraciones negativas. Como les dije, esta es la gran característica del condicional, porque en todos los condicionales va a aparecer la palabrita if. Entonces, volvemos a la estructura gramatical porque aquí es donde nosotros debemos trabajar con el if. Miren, repito como ya les dije al inicio, nosotros podemos tener la estructura gramatical, donde primero va el resultado y después va la condición, o cuando va la condición y después el resultado. Entonces, ¿dónde radica la diferencia de estas dos? La diferencia textual o en concepto no existe porque nos va a dar la misma interpretación como yo acomodé las oraciones. Pero sí va a tener una gran diferencia cuando nosotros vamos a escribir. ¿Por qué? Porque, como yo les dije, la palabrita if es la importante dentro de nuestra escritura. Entonces, ¿quién es dueño de esa palabrita if? El dueño de la palabrita if es la condición. Entonces, si nosotros tenemos resultado y condición, el if va a ir en la segunda oración de nuestro condicional. En minúscula, obviamente, porque ya está dentro de la oración. Recordemos que siempre una palabra se escribe en mayúscula cuando está al inicio de una oración. Entonces, vamos al segundo caso, ahora cuando la condición está escrita como en la primera posición. Como yo les expliqué que el if le pertenece a la condición, entonces ahora el if va aquí con mayúscula, al inicio de la oración, porque como la condición está primero, siempre la condición comienza con la palabra if. ¿Estamos claros? Entonces, tenemos if en la condición. Pero aquí tenemos que tener claro también una segunda cosa cuando tenemos la condición escrita al inicio. Que la condición y el resultado van a ir separadas por una coma. Solo la coma. Entonces, cuando tenemos la condición al inicio, siempre se escribe if al inicio. Tenemos nuestra oración, tenemos la coma y tenemos el resultado. ¿Qué pasa ahora en la primera? En la primera vamos a tener nuestro resultado, la palabra if y la condición. Entonces, tener muy en cuenta esta partecita porque aquí radica la importancia de poder yo reconocer dónde está la condición y dónde está el resultado de mi condicional. Entonces, cuando tengo la condición escrita al inicio va el if y se separa de una coma del resultado. Mientras que cuando tengo el resultado al inicio, solo se va a separar a través de un if. Es decir, cuando el resultado está al inicio y la condición está segundo, nosotros no utilizamos coma. Y retomando lo que les dije al inicio, nosotros vamos a tener diferentes tipos de condicionales. Cero condicional, primer condicional, segundo condicional y tercer condicional. Todos los condicionales tienen la misma estructura. Están formados de una condición y de un resultado que se pueden escribir de diferente forma, es decir, en diferente orden, tal como podemos ver en pantalla. ¿Sí? Entonces, esta es la generalidad que nosotros podemos trabajar dentro de la estructura gramatical del condicional en general. La condición está identificada porque utiliza la palabra if, que significa sí. Entonces, por favor, tener muy en cuenta. La condición es dueña del if, tanto cuando se escribe en la segunda posición como cuando se escribe en la primera. Más adelante vamos a ver a profundidad cada uno de los condicionales, cómo los diferencio y cuál es el uso que tiene. Eso sería todo por la sesión de esta clase. ¿Sí? Muchas gracias.